Esta clase, esta reunión va a tener una parte expositiva, 40-45 minutos. Espero no pasarme más de eso porque creo que lo interesante después está en poder pensar juntos, poder discutir, ¿no? Poder examinar críticamente algunas cosas y poder encontrarle aplicaciones, pero va a estar primero la parte expositiva. Eso no significa que en el medio no interactuemos, ¿sí? Acá no existe la noción de interrupción, así que si usted tiene un comentario, una pregunta, abren el micrófono y hablan nomás, no hay ningún problema. Eh, entonces, también puede pasar que yo se me corte el internet o que diga algo que no tenga sentido, o que me trabe o que sea algo mal articulado y usted diga no entendí y sea mejor también para todo el resto. Así que en confianza. Bueno, el título de este curso y el título de la clase de hoy. La clase de hoy se llama La majestad de la manifestación divina en el silencio, la revelación general como el asedio constante de Dios al hombre. Suena poético esto, sí, pero es un título que intenta ser lo más descriptivo posible. Primero porque vamos a ver la automanifestación de Dios, ¿sí? La revelación general como autorrevelación o automanifestación de el carácter de Dios, pero también que es una comunicación no proposicional o que no está en el plano de lo teórico o en el plano lingüístico, sino que está en el plano existencial, preteórico, intuitivo. Por eso dicen el silencio, o sea, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19. Y no hay sonido, ni lenguaje, ni palabra, ¿no? Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo sus palabras. Entonces, ¿qué significa esto del silencio? Va a ser un gran punto y algo distintivo de la tradición neocalvinista también, de cómo ha sido pensada la revelación general en lo más profundo de la subjetividad. Entonces, dos puntos, la revelación general como el asedio constante de Dios al hombre, porque vamos a ver que la creación está impregnada del conocimiento de Dios. El hombre no puede escapar, es ineludible enfrentarse a Dios y hay algo de un encuentro personal continuamente del hombre hacia la revelación divina. Muy bien, antes de empezar con el contenido del título, cabe preguntarse quién fue Johann Babing, ¿sí? ¿Quién fue este hermano del pasado? Daniel, perdón, estoy acá admitiendo personas y medio desprolijo, pero no quiero dejar a nadie afuera. Ok, perdón. Creo que están todos. Muy bien, ¿quién fue entonces Johann Babing? ¿Sí? Un autor grandemente desconocido en nuestros contextos, incluso reformados. Bueno, sin duda es el Bavinck más desconocido, diría Daniel Strange, ¿sí? Un especialista justamente en Johann Bavinck. Él, vamos a ver que tiene un parentesco con el teólogo sistemático, dogmático Hermann Bavinck. Pero, ¿qué fue Johann Bavinck? Bueno, fue pastor, fue misionero y fue teólogo. Un autor muy interdisciplinario también, un teólogo muy involucrado en historia de las religiones, particularmente también en psicología. Entonces vamos a ver toda una interdisciplinaridad en Johann Babin. Realmente es un genio. Cuando uno lee sus libros hay mucho conocimiento relacionado. Eh, de hecho, Cory Brock ha dicho que Johann Babin es como el C.S. Lewis dentro de la tradición neocalvinista. Bueno, nació un 22 de noviembre de 1895 en Rotterdam, sí, Holanda, Países Bajos, y murió el 23 de junio de 1964 en Ámsterdam, sí, un autor muy contemporáneo. Fue hijo de Conrado Babink, o Conrad Babink, que justamente es el hermano de Hermann Babink. Conrado Babink, que fue un pastor reformado, también tuvo estudios teológicos, fue un teólogo y no escribió mucho, pero por lo que se escribió sobre Agustín de Hipona y era un estudioso de Agustín y eso lo recibe su hijo. Johann Babink va a ser un agustiniano y eso explica por qué va a pensar mucho la subjetividad, ¿no? Esta cuestión de la interioridad en Agustín, que creo que fue un gran desarrollador de esta noción de lo subjetivo en la experiencia del cristiano, y va a ser nieto de Jan Babink, ¿sí? El padre de Hermann Babink, de Conrado Babink.
también otro pastor muy importante en Holanda. Él va a ser justamente uno de los pioneros en la secesión de 1834, donde la iglesia reformada, en realidad la iglesia reformada se separa, ¿sí?, de la iglesia nacional de Países Bajos y va a ser el sobrino de Herman Bavinck. Ahora, formación académica. Bueno, estudia en la Universidad Libre de Ámsterdam, ¿sí?, sus estudios teológicos, y luego estudia en Gießen y en Largen, ¿sí?, en dos ciudades en Alemania. Él va a estudiar a Alemania su posgrado, su doctorado. En 1919 se gradúa con una tesis doctoral, y acá vemos ya los intereses de Johann Bavinck sobre psicología y misticismo en Heinrich von Suso, ¿sí?, un teólogo místico alemán medieval. Entonces, esto es un poco de la biografía de Johann Babin para entender el autor. Es importante siempre que nos acercamos a algún hermano del pasado entender su contexto cultural, teológico, porque también el conocimiento teológico está situado, ¿sí? Y vamos a ver que Babin opina también de cuestiones de su tiempo, como los demás en el pasado, como lo ha hecho incluso Kuyper o Hermann Babin. Acá les presento a Johann Babink. Esta es una foto, no hay muchas en internet, y esta por lo menos está con la pipa fumando, así que para que nadie se altere, acá está Johann Babink al descubierto. Muy bien, la obra de Johann Babink, antes de entrar con la parte más conceptual, más teológica. Algunos de sus libros, ¿sí? El impacto del cristianismo en el mundo no cristiano. Este es un texto que va a aparecer en hoy, en la próxima semana y las otras, ¿sí? Hay algunas citas de este texto, originalmente publicado en 1948. Trata sobre conferencias que dictó Bavinck, y también una introducción a la ciencia de las misiones. Este es un texto muy conocido de Johann Babink. Este fue publicado originalmente en 1954, ¿sí?, y luego traducido en el 60. También este otro libro, La Iglesia entre el Templo y la Meca, ¿sí?, una relación entre la fe cristiana y otras religiones, publicado en el 66, eh, en inglés. No sabemos cuál fue la publicación en neerlandés. Si mal no recuerdo este texto, y no me acuerdo, Nate, corregime si digo algo que está mal, pero creo que este libro fue en base a conferencias que dio Johann Babin cuando estuvo en Chicago, ¿sí?, en Estados Unidos. Él viajó a Estados Unidos, creo que dos veces, ¿no? Estuvo en Estados Unidos, creo que estuvo en Westminster él, y estuvo en Grand Rapids, y estuvo en varias ciudades en Estados Unidos dando charlas, y lo invita incluso un sociólogo de las religiones muy conocido, que era Eliade Marciel o algo así. Entonces fueron conferencias que dio él. Este es otro texto, Entre el comienzo y el fin, una visión radical del reino de Dios, del reino, y Personalidad y Cosmovisión, un texto publicado recientemente en inglés, traducido por Jen Eglinton, el teólogo de Edimburgo. Y este es uno de justamente los primeros textos de Johann Babink, ¿sí? Los más tempranos de él, lo dio en una universidad en Países Bajos. Muy bien, algunos comentarios biográficos de, de Johann Babink. Y estos son comentarios de Paul Visser, que es su biógrafo. No sé si él está vivo hasta el momento, pero él dice que fue el primer profesor de misionología en la Iglesia de Países Bajos, ¿sí? Se dedicó a una reflexión cuidadosa sobre los principios de la misionología, de una perspectiva confesional, ¿sí?, de la Iglesia Reformada. Incluso contribuyó en la práctica, en lo concreto, en un modelo reformado para las misiones, ¿sí?, en Países Bajos, que también va a ser copiado, replicado en otras regiones. Babin más un pensador apasionado y un vidente profético que un teólogo sistemático, dice Visser. Fue un hombre de gran visión que pensaba en líneas amplias de la perspectiva de la eternidad. Procuró iluminar, perdón, las dimensiones profundas de la vida humana y la historia del mundo a la luz de la Escritura, fuente de la verdad última, y trató de comunicar su mensaje en un lenguaje claro al mayor número posible de personas. Y eso se puede ver en sus escritos.
Al mismo tiempo, un aspecto también de la vida de Johann Babink es que siempre tuvo una disposición muy abierta, mucha apertura en trabajar, especialmente en las misiones. Y acá Visser dice que tuvo una actitud ecuménica, sin comprometer la verdad del Evangelio, o la verdad confesional, reformada, y él tuvo amistades muy estrechas con otros líderes, otras figuras teológicas, y entre ellas Hendrik Kramer, ¿sí? Que fue también un misionólogo muy importante neerlandés, que diríamos que fue una influencia directa y muy profunda en Johann Babin, este teólogo, y que no venía de la tradición reformada, justamente. Entonces ayudó Babin en su actitud también de que la iglesia salga de un aislamiento, ¿no? Y entre en relaciones con otras denominaciones. Por último, también su misma vida fue una vida obviamente de intelecto, académica, pero también de mucho sentimiento, de mucha pasión, de modestia y cordialidad. ¿Sí? Un hermano muy humilde, Johann Babin, y eso le confirió a él autoría especial en sus palabras, en sus acciones. Dice Visser, su visión profética estuvo siempre acompañada de una preocupación sacerdotal. ¿Sí? Una gran armonía que en eso es un ejemplo para nosotros también. Muy bien, ¿cuál es la relación entre la revelación general y la religiosidad? Bueno, eso implica tratarlas primero a una y después a la otra y poder ver después en dónde se unen, ¿sí? ¿Cuál es la mutua consecuencia o relación que tienen? Ahora, ¿qué es la revelación en la naturaleza para Johann Babink? Bueno, basado en Romanos capítulo 1, Babink hace una distinción muy importante entre entender revelación, con esta palabra en griego que nosotros tenemos el término apocalíptico, ¿no? Cuando hacemos la transliteración, y la revelación, como Babing entiende, que es en el sentido que está usando el apóstol Pablo en Romanos 1, que es una manifestatio, ¿sí? Una manifestación en el sentido de que Dios se hace evidente de sí mismo. Entonces, no es revelación como correr el velo, ¿sí? Como nuevo conocimiento, como quitar algo que estaba en el medio, sino más bien tiene que ver con la cualidad de lo evidente que es algo, ¿sí? Una cosa, lo claro y distinto, podríamos decir. Y esta revelación no es un conjunto de verdades abstractas, ¿sí? O proposiciones, sino más bien la intervención personal y constante de Dios en la vida de cada individuo, cada persona. Esto es importante, que sea una intervención personal y también constante o continua. Por eso en el título dice asedio, ¿sí? Dios mismo de alguna manera, no persiguiendo en ese término, pero sí que la revelación penetra así y rodea al individuo. Y esta revelación es encontrada en la naturaleza, en la historia y también en la conciencia humana. Y ahora vamos a ver esto de la naturaleza y también de la conciencia humana. Y para Bavinck, la religión o la conciencia religiosa o incluso la propiedad de ser religioso, ¿no? La religiosidad es una respuesta. Bavinck lo define a esto como una respuesta a la revelación. Dice en la iglesia entre el templo y la Meca, la religión es la respuesta humana a la revelación divina, o al menos supuestamente divina, ¿no? Lo que las personas consideran como lo divino, lo misterioso, lo luminoso también. La religión, dice Babin en este mismo texto, la religión por su propia naturaleza es una respuesta. Nunca es el hombre quien busca y habla espontáneamente, siempre es una respuesta por su parte a algo que siente como una revelación, algo que siente como comunicación divina o que tiene destellos de ese misterio, esa trascendencia. Ahora, Babin en su texto acerca de la conciencia religiosa y la fe cristiana, él hace un examen de Romanos 1, y acá vemos la parte exegética de Johann Babink, donde no está simplemente apelando a la tradición, sino que ve la necesidad de volver al texto bíblico y poder construir desde ahí la revelación general, la revelación de Dios en la naturaleza. Claramente Romanos 1 es, diríamos, es de los pasajes clásicos
para hablar de este tema. Pablo, en este capítulo, ustedes lo conocen muy bien seguro, en el versículo 19 dice, porque lo que se conoce de Dios, acerca de Dios, es evidente para ellos, ya que Dios mismo lo ha revelado, Dios mismo lo ha manifestado, depende de las versiones. Y en el versículo 21 también vemos otra referencia en términos de este conocimiento, de esta revelación que recibe el ser humano. Dice, porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa acerca de se puede conocer de Dios a través de la naturaleza o que el individuo conoció algo de Dios y obviamente no lo glorificó ni le dio gracias? Bueno, ese es el gran punto que nos atañe, que nos preocupa en la reunión de hoy. Pero antes, vamos a ver tres puntos que Babin sistematiza para entender bien acerca de esta autorrevelación o esta automanifestación de Dios, que es un discurso sin voz, ¿sí? Usando las palabras del salmista, el Salmo 19. Y hay tres aspectos para tener una comprensión más profunda. Y estas son palabras de Babin, ¿sí? Número uno, hay que centrar la atención en el hecho de que esta revelación, esta manifestación, es el único punto de contacto en la labor misionera. El único punto de contacto. Y Babin especialmente lo prueba y lo argumenta a través de Hechos capítulo 14 y Hechos capítulo 17 cuando Pablo está en Listra, ¿se acuerdan, no? De que Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, sino que incluso Dios estaba dando, ¿sí? Concediendo lluvia, ¿sí? Alimento a esas tribus y mostrando acerca de su carácter. Entonces nunca hubo un momento donde hubo una interrupción de la revelación general de Dios. Pablo en Hechos capítulo 17 también usa lo mismo como punto de contacto que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ¿no? Citando Epiménides, que en Él somos, vivimos y nos movemos, pero que también Dios ha prefijado el orden de los tiempos, dice Reina de la 60, el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que de alguna manera busquen a Dios, aunque sea, dice, palpando puedan encontrarle, ¿no? Porque ahí, de vuelta, no está lejos de cada uno de nosotros, y cita a este autor, a este poeta pagano. Entonces vemos en estos textos de que la revelación de Dios es continua y está en lo más profundo del paganismo. En este caso, Pablo está hablando con culturas griegas. Y esto del punto de contacto es clave para que nosotros podamos comunicar el Evangelio. Y eso va a ser algo que vamos a estar viendo en las próximas reuniones, especialmente en la cuarta. Ahora, todo esto, estos tres puntos los vamos a desarrollar en las próximas diapositivas, incluso alguna de estas cosas que mencionamos la vamos a ir desarrollando, pero si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, adelante. Babin dice también, conviene recordar que la revelación general se produce en la conexión viva entre las personas y el mundo que las rodea, en lo que podríamos llamar la relación simbiótica entre las personas y el mundo. Y esto es bien interesante porque Babin dice, el ser humano está incrustado en este mundo, creado por Dios, en este cosmos. Todo lo que vive, desea, piensa, siente, todo tiene que ver con cosas de esta buena creación maldita, ¿no? Con consecuencias del pecado, maldecida por los efectos del pecado y castigada por Dios mismo. Entonces, esto es un punto importante, que el ser humano está en una atmósfera, ¿sí? Creacional y al mismo tiempo revelacional. Y existe una relación inherente, diríamos, aunque no se puede confundir el individuo con el mundo. Pero vamos a ver, por ejemplo, en la próxima clase, esta relación del individuo o el yo con el cosmos, ¿sí? Con algo más grande, con la totalidad, algo que Babin menciona como un punto magnético. Y que incluso este es un problema que atraviesa hasta las disciplinas, ¿sí? La filosofía, la psicología, esta relación sujeto y objeto, ¿no? De lo exterior con lo interior. Pero hay una relación simbiótica entre las personas y el mundo. Tercero, la revelación general no debe considerarse menos como un instinto filosófico arraigado en la superioridad humana y más como una fuerza con la que las personas se encuentran en sus relaciones vitales. No tiene que ver con algo
racional, aunque es racional, racional teórico, sino más bien existencial, afectivo, intuitivo. O sea, tiene que ver con la revelación general, pensamos teóricamente, pensamos conceptualmente, es algo racional que involucra nuestras facultades intelectivas o intelectuales, pero un paso previo tiene que ver con lo afectivo y con lo existencial, con que Dios está ahí en lo más profundo del ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios, que tiene la ley de Dios escrita en sus corazones, ¿sí? Romanos 12, versículo 14 y 15. Entonces, en la misma subjetividad está presente la revelación divina. Y acá es donde ya empezamos a tratar este punto. Dios se revela, como dice Pablo en Romanos 1, en la naturaleza, ¿sí? Pero también en la conciencia humana, Romanos 2. Hay un lado objetivo y un lado subjetivo. Nosotros vemos este mundo natural, objetivo, fenoménico, ¿sí? Observamos las estrellas, los árboles, cómo están habitadas, llenas de entidades, este mundo que Dios creó, y vemos la sabiduría de Dios, vemos el poder de Dios. Nos maravillamos y nos asombramos de la grandeza de Dios. Nos muestra algo de Él. Incluso en la tradición neocalvinista se recupera esto de los vestigios de la Trinidad, ¿no? El vestigia Trinitatis, de que la creación muestra huellas de quién es Dios. ¿Sí? Vemos una unidad, vemos una diversidad al mismo tiempo, entonces vemos algo del carácter de Dios, vemos su existencia, pero también parte de sus atributos, de su eterno poder y deidad. Pero también Dios se ha revelado no solamente en este mundo natural, fenoménico, sino también en lo psicológico, antropológico, ¿sí? En lo interno, subjetivo de quiénes somos nosotros, en lo más profundo, en la mente, en el corazón, en la conciencia, en todas las facultades cognitivas, ¿sí? Todas las facultades que usamos para conocer el mundo. Entonces, estamos en esta atmósfera de Dios, estamos en este entorno de Dios, en este contexto de Dios, donde Dios es el contexto de esto mismo para entender, ¿no? Dios es el contexto último para entender la subjetividad y también la objetividad, el cosmos y el individuo. Esto tiene tres puntos: este lado objetivo y subjetivo, naturaleza y conciencia humana, y es la omnipresencia de la revelación de Dios en tanto interna como externa a nuestra psique, nuestra mente, la creación de los seres humanos con la capacidad de recibir la revelación divina. Todo lo que estamos diciendo presupone que el ser humano tiene la capacidad para recibir esto. De hecho, vamos a ver que no solamente la capacidad para recibirlo, sino también la inclinación, ¿sí? Algo que está muy presente en Hermann Bavinck, ¿sí? Hay una capacidad, pero también una inclinación hacia lo divino, obviamente caído, corrompido por el pecado. Y el resultado de estos dos aspectos previos, es que los seres humanos siempre sienten su dependencia de Dios y son impulsados hacia el afecto religioso. En su vida ordinaria, en sentido común, en su práctica, están teniendo sed de lo divino, se dan cuenta de la dependencia hacia algo misterioso, trascendente. Incluso ese va a ser un tema que vamos a ver después, ¿no? De si realmente toda religión apela a lo trascendente y cómo entendemos esto de lo trascendente o la trascendencia. Y son impulsados hacia el aspecto religioso. Ahora, miren esto que ya estaba previo a Johann Bavinck, especialmente en Hermann en Hermann Bavinck y en Abraham Kuyper, de cómo ellos ya habían recuperado, y es un elemento teológico distintivo de esta tradición, el hecho de hablar de la subjetividad, de la revelación en lo subjetivo, en la interioridad del individuo. Esta cita de Bavinck, un poco extensa, pero vale la pena leerla, porque acá está el tema este de la capacidad que les mencionaba. Dice: Dios se revela fuera del hombre, se revela también dentro del hombre. Esta revelación de Dios no debe considerarse como una segunda revelación, totalmente nueva, que completa a la primera. No es una fuente de conocimiento independiente de la otra, es más bien una capacidad, una susceptibilidad, un impulso a descubrir a Dios en sus obras y a comprender su revelación.
Es una conciencia de lo divino en nosotros que nos permite ver lo divino fuera de nosotros mismos, al igual que el ojo nos permite detectar la luz y el color, y el oído nos equipa para prestar atención a los sonidos. Esto vamos a ver más adelante que Johann lo recupera y va a hablar acerca de un principio interno de conocimiento, ¿sí? A través, para explicar cómo el ser humano recibe y entiende, o qué es esto de entender las cosas invisibles de Dios a través de lo visible. Entonces, esto está muy presente, va a ser un punto que Babin, incluso Johann Babin, en el artículo de Fe Cristiana y Conciencia Religiosa, va a dedicar algunas palabras. Pero miren, por ejemplo, a Kuyper. Dice, de lo finito no se puede extraer ninguna conclusión sobre el infinito, ni se puede conocer una realidad divina a partir de fenómenos externos o internos, a menos que ese Dios real se revele en mi conciencia a mi ego. Acá vemos la prioridad, diríamos, incluso cognitiva, de la revelación de Dios en la subjetividad. ¿Sí? Hay algo que el ser humano, como imagen de Dios, diría Gerardo Vos, en una nota a pie de página de teología bíblica, la subjetividad humana hecha imagen de Dios es la presuposición, ¿no? Es como una condición para poder conocer la creación de Dios. Entonces acá hay algo muy, muy, muy importante. Esto lo dice Kuyper en su Enciclopedia de Teología Sagrada. También, en otra parte, Kuyper dice, la revelación de Dios es la impresión constante del poder omnipresente de Dios en el corazón del hombre. De nuevo, hablando de corazón, de conciencia, de ego, ¿no? De capacidad, susceptibilidad, impulso en la interioridad humana para ver esto de lo divino, de la revelación divina. Y un punto importante respecto a esto de lo afectivo, ¿sí? De lo sentimental o de lo que tiene que ver más con el sentimiento que con lo teórico, conceptual o intelectual, es esto que Johann Baben recupera incluso de Hermann Bavinck, acerca de la conciencia de dependencia hacia Dios, hacia lo absoluto. Y esto también es algo importante y uno dice, bueno, ¿por qué estos autores estaban tan concentrados, estos teólogos estaban tan concentrados en esta parte afectiva de los sentimientos, ¿no? ¿Y por qué tanta preocupación por esto? Bueno, son autores que escribieron en su contexto, en un contexto teológico, en un contexto filosófico, cultural. Y ellos entendían muy bien la corriente de su tiempo, especialmente el romanticismo alemán, ¿sí? Toda la filosofía germánica, que hubo una fuerte influencia o un giro hacia lo subjetivo. Obviamente en la filosofía ya del comienzo del siglo XVII, con Descartes, hay un énfasis desmedido en el sujeto humano, ¿no? En esta incluso cosa pensante, en esta res cogitans, diría Descartes. Pero eso se sigue trabajando y uno tiene a un filósofo muy influyente, que es Kant, y va a encontrar directamente en el sujeto aquello que hace posible el conocimiento de todas las cosas, ¿no? Esta subjetividad trascendental, un ser humano equipado con categorías para poder hacer inteligible las cosas materiales, los fenómenos, ¿no? Entonces, hay un giro hacia lo subjetivo. Pero incluso los neocantianos, o los que van a venir después de Kant, van a ser críticos con Kant. Y van a decir, lo importante no está en el entendimiento, ¿no? En la parte racional, en estas categorías que hablas vos, Kant, ¿no? No está ahí. Lo importante está en los afectos. Y uno va a tener a filósofos como Schelling, como Schopenhauer, que van a hablar más de la voluntad, ¿sí? Entonces el romanticismo en la filosofía, que no tiene que ver con romántico como hoy escuchamos música romántica, sino especialmente con lo afectivo, con lo experiencial, va a ser algo que llame la atención a tanto a Kuyper como a Bavinck. Y de hecho, alguien que recibió toda esta influencia y fue el padre del liberalismo moderno fue Friedrich Schleiermacher, ¿sí? Y Schleiermacher tenía un lema, una definición muy cortita para definir la religión. Y Schleiermacher dijo, la religión es dependencia hacia lo absoluto. Es el sentimiento de dependencia a lo absoluto o hacia lo absoluto. Y alguien como Hermann Bavinck va a decir, esa definición está muy bien. Está muy bien en términos de subjetividad. Está muy mal en términos objetivos, porque esa definición no tiene objeto.
Tiene un absoluto, pero no es Dios como persona absoluta, no es el Dios trino de las Escrituras. No hay revelación, ni en la naturaleza, ni revelación especial en las Escrituras. Pero Babin dice, está muy bien en lo subjetivo. El Schleiermacher está recuperando algo de la subjetividad, algo que incluso Agustín ya hablaba, pero bueno, está siendo abandonado. Entonces, de alguna manera, estos autores están dialogando con su cultura, están tomando categorías de la filosofía de su tiempo, de la gramática de su tiempo, para redimir ciertos conceptos y redirigirlos de nuevo a la revelación de Dios. Entonces, acá este tema de la dependencia y toda esta cuestión del sentimiento religioso está ya como fenómeno conceptual en la academia o en la cultura de ese momento. Fíjense en esto que dice Johann Babel, una cita un poco larga, pero pongo citas a propósito para que nos familiaricemos con estos textos, ¿no? No es lo mismo poner ítems y decir conceptos y hablar de Johann Babel que leerlo acá en español con la traducción del neerlandés al inglés, del inglés al español, pero bueno, es lo que tenemos y podemos por lo menos leer juntos a este autor y examinarlo mejor. Dice, las personas son seres vivos, viven en su conexión con el mundo que las rodea. Acuérdense en el segundo punto, esta relación semiótica, ¿sí? Personas, cosas o sujeto, naturaleza, se dan cuenta de que están inmersas en esa conexión, pero al mismo tiempo son conscientes de su singularidad y de su individualidad. Por ejemplo, del carácter distinto que tiene el ser humano, ¿sí? Frente a las demás cosas o al resto de entidades en la naturaleza. Caminan con un sentido único de realeza, pero al mismo tiempo se sienten como almas pobres y mendigos, sentados a la puerta del mundo. Dios se presenta ante ellas en esas realidades, en esa conexión viva con el mundo que las rodea, en su necesidad, su temeridad, su abundancia, su ansiedad. Recuerden los ecos de Hechos capítulo 14, cuando Pablo dice, Dios se siguió manifestando, ¿no? Siguió siendo, dando revelación, no se dejó sin testimonio Dios, ¿no? Dándole estas cosas. Allí Dios se manifiesta. Si tan solo las personas pudieran desprenderse de su autoconciencia, de su individualidad, de su sentido de realeza, si tan solo pudieran disolverse simplemente en el mundo que las rodea, ¿no? Tal cual Nirvana, por ejemplo, como lo hacen las plantas y los animales, sin normas ni moral, pero no pueden, son humanas. Entonces, el hombre se debería eliminar a sí mismo para dejar de ser revelación de Dios. No puede. Y en todo esto Dios se hace presente, porque el ser humano, usando término de Bantil, ¿no? Es un ser de pacto, tiene una conciencia de pacto, sabe que le debe obediencia a alguien que lo creó. Fue creado, ¿sí? Para dispuesto para Dios, abierto, ¿no? En apertura para la comunión con Dios. Está en un pacto de obras, está bajo las demandas de Dios, es la imagen de Dios, refleja a Dios, no lo puede no hacer. Como diría Nate, es un hecho teológico el ser humano. Me gusta esa expresión, ¿no? Es un hecho teológico. Fue creado por Dios, es revelación de Dios, no puede desprenderse de su carácter teológico porque está en un entorno y es él algo teocéntrico, ¿sí? Miren, Hermann Babin, acá vemos al tío de Johann Babin en Filosofía de la Revelación, ¿sí? La charla que dio Hermann Babin cuando estuvo en Estados Unidos, en Princeton, 1908. Y es interesante porque el título mismo de esta conferencia ya muestra la influencia que tenía o el diálogo que había entre Hermann Babin y la filosofía de su tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay un libro de Schelling que justamente se llama Filosofía de la Revelación. Está en español, incluso dando vueltas por ahí, pero no sé, siempre pienso si habrá sido a propósito que puso ese nombre a sus conferencias Stone. Dice Hermann Babin, el hombre consiste en un ser dependiente, limitado, finito, creado. Antes de todo pensar y querer, antes de todo razonar y actuar, somos y existimos. ¿Sí? El aspecto existencial en la subjetividad de la revelación divina. Existimos, pero de un cierto modo, ¿no? De un modo definido. E inseparable de ello tenemos conciencia de nuestro ser y de su modo específico. El núcleo de nuestra autoconciencia es cómo Schleiermacher percibió mucho más claramente que Kant, no la autonomía del sujeto, sujeto trascendental, autónomo, que se adjudica sus propias leyes universales, morales y todo lo demás, sino un sentimiento de dependencia. En el acto de tomar conciencia de nosotros mismos, tomamos conciencia de nosotros mismos como criaturas. Nos sentimos dependientes de todo lo que nos rodea.
no estamos solos. Y esto lo podemos encontrar en todos lados. Los autores, incluso más ateos, más agnósticos, que luchan en contra de la revelación de Dios, terminan hablando de estas cosas. Una ligera lectura del siglo XX, por ejemplo, de autores existencialistas como Sartre, uno puede ver esto hecho realidad en sus novelas, ¿no? En sus obras, en sus escritos filosóficos, en cada uno de sus argumentos, ¿no? Se me viene a la mente siempre a Heidegger cuando habla del ser humano como un ser para la muerte, ¿sí? Y en eso encuentra su identidad, ¿no? Como ser que está ahí, porque es un ser para la muerte, es limitado. Entonces, entienden que son finitos, creados. Pero bueno, como vamos a ver más adelante, hay supresión y eliminación de esa realidad y al mismo tiempo sustitución. Se busca cambiar con diferentes ídolos. Muy bien, entonces esta cuestión de la dependencia y esta cuestión del sentimiento, y esta cuestión del sentimiento, perdón, un hermano me está escribiendo que no recibió el link, pero no se anotó, pero bueno, me parece que... Bueno, entonces, perdón, esta cuestión del sentimiento o del sentido de lo divino es algo que quizás a alguno de ustedes ya le está haciendo eco o les resulta parecido con algo que se dijo en el pasado, algún aire de familia, y es este término en latín que suena súper interesante, ¿sí? En latín se dicen las cosas y suenan a veces más lindas. Yo no pronuncio mucho latín porque tengo miedo de que aparezca una cabra con un pentagrama acá en mi casa, pero esta palabra es fácil, ¿no? El sensu divinitatis, o el sentido de la divinidad. Y incluso hay autores, especialistas en Calvino, que dicen no hay que traducirlo como un sentido de la divinidad. Y en esa dirección incluso Hermann Bavinck opina que el mejor término es sentimiento de la divinidad o de la deidad, no sentido. Es algo ambiguo. Dice acá Sutanto, Ray Sutanto, un teólogo actual, dice, el sentido de la divinidad puede ser definido en términos minimalistas como Dios se ha revelado a la humanidad a través de la creación de forma suficiente, universal, no salvífica, de tal modo que la humanidad no tiene excusa para no reconocer a Dios como su creador, sustentador y juez. ¿Sí? En su libro publicado hace muy poquito en Cambridge, un sentido de lo divino, sí, sense, sí, no dice sentimiento, justamente. Pero bueno. Esto tiene mucha relación con la revelación general, con la revelación de la naturaleza, ¿no? El sentido de la divinidad, de todo lo que venimos hablando. Y dice el mismo Calvino, Institución a la Religión Cristiana, los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad, ¿dónde? En sí mismos. Y esto por un instinto natural, ¿sí? Una inclinación natural, intuitivamente, preteóricamente. Acá no estamos hablando de teología natural, no estamos hablando de inferencias, ¿no? De alguna premisa, creencia básica y llegar a otra y a otra. Estamos hablando en el plano existencial y si se quiere en la parte cognitiva o epistemológica, en la parte intuitiva, ¿sí? En la parte del conocimiento diario, afectivo incluso, pragmático también podríamos usar. Este conocimiento obviamente no es deducido ni aprendido culturalmente, es innato, es una impresión de Dios en la mente, en lo más profundo del alma. Incluso Calvino dice en la institución de que nadie aprendió esto, sino que ya del vientre de la madre como que salimos siendo especialistas, ¿no? Todos tenemos un doctorado en esto, en el sentido de la divinidad. Ahora, algo interesante en Calvino, para señalar que esto que dice Johann Bavinck, que dice Hermann Bavinck, que dice Abraham Kuyper, que, que toda esta cuestión de la subjetividad la encontramos en el mismo reformador, Juan Calvino. Porque esto lo digo con prudencia, de que, y para evitar confusiones, porque muchas veces se dice, no, tanto Kuyper como Babin, bueno, con Babin mucho menos, ¿no? Pero dicen, fueron unos modernos, ¿sí? Fueron unos modernos, dejaron la confesionalidad, la herencia reformada ortodoxa, se desviaron un poco, empezaron a usar lenguaje de otra filosofía y perdieron la tradición reformada. Bueno, eso no es cierto, eso no es cierto. Sí lo que se buscó hacer es la aplicación de la teología reformada a problemas filosóficos, científicos, culturales, políticos de la época. Y el mismo Kuyper y Bavinck hablaban de
no hay que volver hacia el pasado para repristinar, ¿no? Para decir, bueno, eso es mejor y tenemos que traerlo ahora, sino para emular, ¿sí? Para hacerlo mejor, no una imitación, una réplica. Entonces la teología reformada tiene que ser dinámica, ¿no? No perdiendo los fundamentos, sino aplicando esos fundamentos a las realidades concretas que tenemos hoy en día. Y esto de nuevo, lo vemos en el mismo Calvino, esto de la subjetividad, al punto de que Calvino habla del sensu unitatis, pero también habla de la semilla de la religión, ¿no? Del semen religionis. Y acá hay algo interesante porque podríamos hacer una relación entre antropología y revelación de una manera increíble. O sea, la antropología, entendida en términos cristianos, es revelacional, ¿no? Hay una antropología revelacional. Fíjense en esta cita de Calvino. Nosotros, sin discusión alguna, ¿sí? La cita que leímos recién, eh, afirmamos que el ser humano tiene un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismo y un instinto natural. Porque a fin de que nadie se excusase bajo el pretexto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad, cuyo recuerdo renueva, cual si lo destilara gota a gota, para que cuanto todos, desde el más pequeño hasta el mayor, entiendan que hay Dios y que es su creador. ¿Sí? Yo jamás diría, la revelación general, usando la misma expresión gota a gota, no es como la gota que cae en la hoja y se desliza. No, no, es- produce efectos. ¿Sí? Miren esto, de vuelta para hablar de la religiosidad y para hablar del sentido de la divinidad. Como Cicerón, cual pagano, no hay pueblo tan bárbaro, no hay gente tan brutal y salvaje que no tenga arraigada en sí la convicción de que hay Dios. ¿Sí? Y aún los que en los demás parecen no diferenciarse casi los animales, conservan siempre, sin embargo, como cierta semilla de religión, en lo cual se ve cuán adentro este conocimiento ha penetrado el corazón de los hombres y cuán hondamente ha arraigado en sus entrañas. Y puesto que del principio del mundo no ha habido región, ni ciudad, ni familia que haya podido pasar sin religión, en esto se ve que todo el género humano confiesa tácitamente que hay un sentimiento de Dios esculpido en el corazón de los hombres, y lo que es más, la misma idolatría da suficiente testimonio de ello. Da testimonio de esta supresión y esta sustitución, pero el ser humano sigue siendo religioso. Entonces no hay pueblo más pagano, tribu más remota que no tenga conciencia religiosa. Por eso es que una de las propiedades, características de la conciencia religiosa es su universalidad, ¿sí? Está presente en todos. Después vamos a discutirlo, ¿sí? Si en Occidente, en una época post-cristiana, secularizada, ¿cómo vemos esa religión? Y hay un autor que se llama Daniel Strange, que yo se lo citaba al comienzo, y él tiene un libro muy bueno acerca de, que se llama Una fe magnética, y justamente usa a Johann Bavinck, para hablar a una cultura, diríamos, occidental, post-cristiana, y detectar los mismos problemas. Así que esto sigue siendo relevante, porque es el contenido de la escritura eterna, ¿no? Que habla a todos los tiempos. Y esto está muy relacionado con algo que hoy no vamos a hablar, pero quizás después sí, la noción de gracia común. ¿Sí? Esto de la revelación general está muy conectada con la gracia común, justamente, y no es por coincidencia, una doctrina reavivada, ¿sí? Fin del siglo XIX, en estos autores como Kuyper y Babin, que van a escribir sobre 1890, esa década, los dos comienzan a escribir sobre gracia común, pero ¿por qué? Porque era una doctrina de la tradición reformada, dejada al lado, pero era importante para los desafíos que había en ese momento. Entonces hay una atmósfera revelacional, y ya voy terminando, estoy medio con el tiempo demorado, pero 5 minutos más denme y después charlamos. Entonces hay una atmósfera revelacional del ser humano, está en este entorno, en este contexto divino que proclama la gloria de Dios, la majestad de Dios, incluso en el silencio. Y ese es el enigma de la religión cristiana, de la religión humana, perdón. El hombre está rodeado por la gloriosa revelación de Dios, dice Johann Bain en El impacto del cristianismo en el mundo no cristiano. Esta revelación penetra constantemente en su ser, nunca lo abandona, no hay forma de escapar de ella. Dios le habla día tras día. Dios nunca se cansa de ocuparse del hombre. Fíjense en lo personal, ¿no? El carácter constante, pero también personal, de encuentro existencial. Y el hombre no puede evitar oír el sonido de su voz.
se ve obligado a escuchar sus maravillosas palabras. El hombre solo puede suprimir la verdad o convertirla en mentira o sustituirla por sus propias invenciones. Puede crear otros dioses, dioses a su imagen y semejanza, dioses a los que puede amar porque le sirven y se parecen a él, pero es imposible no tener ningún dios. Nunca podremos sobreestimar el poderoso efecto de la revelación de Dios sobre el corazón humano. ¿Por qué? Porque justamente es el único punto de contacto para la misión cristiana, para el paganismo más acérrimo, ¿sí? Más profundo, más radical, pero también para nosotros hoy en Occidente, en contextos o culturas influenciadas por el cristianismo, abandonadas, ¿sí? Más secularizadas o más diversas, religiosamente hablando, ¿sí? O incluso sincretistas, tenemos que encontrar estos puntos de contacto en la revelación general. Esto lo experimenta el ser humano continuamente, ¿no? En el sudor de su frente. Experimenta que hay algo mal con el mundo, hay sentido, ¿no? De redención, de liberación. Ese va a ser un punto magnético también. Es que necesito salvarme, hay algo que está mal con esto, tiene que haber restauración. Entonces, Dios se comunica de esta manera y esto tiene implicancias diversas y profundas. Ahora déjenme encerrar con este tema, problematizar un poco sobre este punto que habíamos hablado de la capacidad del ser humano de recibir la revelación general o la revelación de la naturaleza, sobre esto del principio interno. Es interesante porque principio interno, dentro de teología hablamos, teología sistemática, siempre hablamos del principio interno de conocimiento, ¿no? Del Espíritu Santo, principio externo de las Escrituras, pero acá está hablando de un principio interno en la revelación de la naturaleza. Y creo que Babi termina diciendo algo que es bastante obvio, pero es un tema bastante para, creo, para dedicarle tiempo, interesante y necesario. Y estas son las preguntas mismas que se hace Bavinck para problematizar esto, ¿no? De que el contenido de Romanos 1 en la Escritura nos dice su eterno poder y deidad, la naturaleza divina de Dios, se les hace manifiestas, ¿sí? Al ser humano. Y, y acá el autor se pregunta, ¿cómo les son manifiestas? ¿Poseen las personas algún tipo de órgano sensorial para recibirlas? ¿O una antena auditiva para oírlas? ¿Es eso el sentido de la divinidad, ¿no? Un órgano sensorial. Me hace acordar a Planting hablando de que el sensu divinitatis es una facultad cognitiva que produce creencias acerca de Dios. No. O pregunta, ¿qué fundamento para la revelación general existe en el ser humano? ¿Cuál es el principio interno, principium internum, que responde a la revelación general? ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Hay algo en el ser humano para recibir esto? Pero antes hay que aclarar qué significa esto de siendo entendidas las cosas eh, visibles de parte de Dios que nos muestran lo invisible de Él. Y Babin dice que Pablo utiliza en el término griego un verbo que puede significar ser verdadero, ser tenido por verdadero o ser reconocido como real. Y esto es interesante porque tiene que ver con la actitud del ser humano en recibir la revelación de Dios, en esto de cómo la recibe, qué y cómo, pero también tiene que ver con el mismo carácter de esa revelación objetiva, ¿sí? En la creación o en el sujeto, de que es algo que se tiene por verdadero, que es reconocido como real. Y dice él, quiere decir que este poder eterno, esta divinidad que nos presionan desde todos lados, son tomados como verdaderos, comprendidos conscientemente y claramente vistos por nosotros. Tiene que ver con una calidad de ese conocimiento, con una cualidad, con una propiedad de que es un conocimiento claro, reconocido, ¿sí? Y entendido. Ahora, ¿qué pasa con esto de supresión? Lo que después Pablo argumenta mismo en Romanos 1, ¿no? De que no han tenido en cuenta a Dios ni le dieron gracias, sino que se envaneció en su razonamiento, ¿no? Que su corazón fue entenebrecido, que luchan día a día con la revelación divina. Ese es el otro punto que vamos a tratar ahora, la paradoja del conocimiento, ¿no? Que mismo Babin se lo plantea y es un gran problema para poder articular. Pero lo que se puede decir de este principio interno dice, lo único que todavía podemos decir sobre este tema del principio eterno, que es algo que solo puede entenderse en términos de la iniciativa de Dios.
no puede atribuirse al ser humano ni registrarse como una virtud humana, pues existe únicamente porque Dios lo ha llamado a la existencia. Entonces, siempre la revelación general, obviamente la entendemos en términos de iniciativa divina, pero también esa misma recepción, ese mismo conocimiento que tiene el hombre, es iniciado por Dios. Dios está ahí, en lo interno del ser humano. Ahora, creo que esto falta articularlo, falta desarrollarlo, creo que, no sé, a mí me deja como, entiendo, pero se pueden decir más cosas, no sé qué muy bien, pero se podría analizar más esto del principio interno o incluso ni siquiera plantearse la pregunta, pero lo importante es que no es por virtud humana, no es que hay algo en el ser humano que hace posible esto, el ser humano en sí mismo, digo, ¿no? Que él tiene esta actitud o esta potencia, mejor dicho, antes que actitud, esta potencia para recibir esto, sino que más bien es algo que Dios hace. Si tiene esa recepción, esa capacidad, esa inclinación, es porque Dios la sigue manteniendo, ¿no? Es parte de su gracia común, de la operación divina. Incluso Calvino habla acerca de esto de el Espíritu Santo obrando en los incrédulos, ¿no? La obra del Espíritu Santo en sentido cosmológico, no solamente soteriológico, ¿sí? El Espíritu Santo en la creación y no solamente en la recreación. Creo que podría iluminarse en ese sentido. No lo sé, después podemos charlarlo, me parece un punto que puede tratarse. Entonces la revelación general logra y produce algo, ¿sí? Coloca a las personas en una posición de saber, ¿sí? En un estatus epistémico de que conocen y también un estado jurídico de que saben y por lo tanto son responsables, tienen que dar cuenta. Y dice Babin también sobre esto de que, de nuevo, no se puede descuidar este punto, no se puede descuidar este punto si es que queremos nosotros analizar la conciencia religiosa o incluso hacer misión. Varios autores de la misma época se sintieron inclinados a rechazar esto, ¿no? La revelación general o la revelación de la naturaleza, por ejemplo, Karl Barth, ¿no? No hay conocimiento ahí, hay que sacar la revelación en la naturaleza. Obviamente Barth no es un buen ejemplo para nada, pero en este sentido y en muchos otros, pero bueno, era un poco el espíritu de la época, ¿no? Entonces Babin también está respondiendo a eso. Muy bien, esto sí es la última diapositiva como para cerrar. Esto de la supresión que vamos a ver particularmente en la clase 3, en el encuentro 3, cuando veamos este misterio teológico de la supresión y la sustitución, y especialmente concreto en religiones orientales, que Johann Babin dedicó mucho a esto. Y ahora que me acuerdo, no dije nada acerca de dónde fue misionero Babin en la introducción. ¿Cómo me olvidé de eso? Babin fue misionero, no solamente fue un misionólogo, fue misionero a Indonesia, a la isla de Java, ¿sí? Una década fue misionero, así que estuvo ahí, fue pastor ahí, no fue alguien que escribía de afuera y leía los libros de religioso nomás. Me había olvidado decir eso. Bueno, usted igual capaz que muchos lo saben. Bueno, entonces, ¿qué de esto, no? De que suprimen la verdad con injusticia en el siglo XVIII y que cambian la verdad de Dios acerca la verdad de Dios por la mentira. Bueno, Babin habla de que esta supresión es represión, ¿sí? Es ocultamiento, es buscar eliminarla, ocultarla, ponerla debajo de algo, ¿sí? Y esto de represión hasta puede sonar en la psicología moderna muy freudiano, ¿no? Era algo que Babin no ignoraba, ni a Freud, ni a Jung, ni a ninguno de esos psicólogos modernos. Pero Babin dice, y hemos registrado la sospecha de que eso también puede ocurrir de manera inconsciente, ¿sí? Otro término muy famoso en la época, y uno también puede decir, Freud, inconsciente, ¿sí? Pero ya mitad del siglo XIX, ya este concepto era un boom, diríamos, era un tópico que se trataba dentro de la filosofía. Von Hartmann tiene un libro que se llama La filosofía del inconsciente, y Babin mismo escribe del inconsciente por allá por 1896, ¿sí? O creo que antes, tiene un texto, hay un artículo de él en su ensayo sobre religión, ciencia y no me acuerdo qué más. Entonces era un tema que ya estaba en la atmósfera cultural y académica, el tema del inconsciente. Pero Babin dice, esta supresión, aunque podemos charlarlo si se da inconscientemente, ¿no? Esta supresión ocurre tan directa, tan espontánea y tan simultánea con el entender y el ver con claridad que en el preciso momento que las personas ven, ya no ven.
Y en el momento exacto en que conocen, ya no conocen. Es como algo que se da, el ser humano ve, contempla la grandeza de Dios, ve la majestad en la revelación de la naturaleza y al mismo tiempo rechaza, ¿sí? Suprime, elimina, tiene represión y al mismo tiempo hay sustitución. Entonces se da de forma directa, pero también simultánea, ¿sí? Y bueno, esto de espontaneidad, ¿no? De como casi automático en la hostilidad de la mente humana caída. Entonces esto de personas que ven y ya no ven, ¿no? Esto de tener oídos pero no oír, no escuchar. Y dice Babel, esto es incluso psicológicamente posible, ver pero no ver, aunque suene paradójico, porque dice, nunca ven plenamente. Dios ciertamente revela, pero las personas inmediatamente lo apartan, lo reprimen, lo suprimen. De nuevo, este carácter inmediato, ¿no? Espontáneo, simultáneo, directo. Son conocedores que no conocen, videntes que no ven. Su posición jurídica, ¿no? Como culpables que sí conocen, es distinta de su realidad efectiva, de cómo realmente viven, como ignorantes, con una mente reprobada. ¿Sí? Pablo usa 3 veces el término de mente entregada, ¿sí? A una mente reprobada, entregada a las pasiones vergonzosas, entregados a la inmundicia, ¿no? Hay también una cuestión de juicio divino, pero, pero es más, esto lo digo yo, ¿no? Pero cuando uno ve Romanos 1, ve ese juicio de Dios sobre el pecado, ve el juicio de Dios incluso endureciendo, trayendo más pecado. Pero cuando uno ve Romanos 2:4, Pablo mismo dice, o ignoran que su bondad, la bondad de Dios y su benignidad los conduce al arrepentimiento, ¿no? Entonces hay algo también pedagógico, ¿sí? Hay algo también que guía al ser humano a reconocer esta realidad de que está Dios y que es paciente, que es bondadoso, sigue concediendo, no solamente restringiendo la conducta humana, de que esto no sea el infierno, y Dios mismo autoconteniéndose en su ira, ¿no? Pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, dice Pablo en Hechos 17, pero también concediendo una parte positiva, concediendo dones materiales, pero también intelectuales, morales. Entonces, mientras busca a Dios con fervor, ¿no? Tiene un sentido de dependencia, al mismo tiempo intenta escapar de él. Su religión es siempre ambigua, llena de vacilaciones y discrepancias. Y eso es algo que vamos a ver después en concreto. Así que bueno, comentarios, preguntas, dejo de compartir y